empezar bien. Yo estoy recibiendo, amigos, como siempre les digo que para mí es un gusto estar con ustedes y estoy recibiendo, estoy entusiasmada porque estoy recibiendo a un amigo, pero reconozco en él una capacidad tan interesante de analizar los símbolos y esos mensajes secretos que tienen los símbolos que muchos de nosotros no tenemos idea porque es como un lenguaje paralelo, un lenguaje en el que hay que empezar a desentrañar esos secretos, esos mensajes secretos. Estoy recibiendo con muchísimo gusto a Álvaro Zunino. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Raquel? Realmente es como tú decís, es un lenguaje secreto, no porque sea difícil o tenga algo oculto, sino que a través del tiempo se ha ido perdiendo generalmente lo que es el manejo simbólico. Creo que la más linda definición que he visto a través del tiempo ha sido lo de un antropólogo, Ernest Cassirer, el cual definía, dentro de muchos otros parámetros, al ser humano como un animal simbólico. Podríamos llamarlo un ser simbólico, pero no, es algo más instintivo, es algo más que está en la matriz de la especie humana. Según Cassirer, el nacimiento de la civilización, de la cultura, estuvo a partir del momento en que el hombre fue capaz de darle, ese homínido, fue capaz de darle trascendencia a algo que no la tenía. O sea, darle una existencia más allá del mero hecho o referencia. Al día de hoy, si nosotros recorremos algunas de esas cavernas en donde habitaron esos seres primitivos en Francia o en España, veremos que dejaron un mensaje. Ese mensaje era para ellos. Narraban sus experiencias, narraban su interacción con el medio que los rodeaba, narraban tal vez sus expectativas, narraban sus ideales. En el momento en que algo, ya sea un árbol, una piedra, un límite, una roca, un fenómeno de la naturaleza, pasaba a tener una trascendencia, ahí podemos decir que nacieron los símbolos. De la misma forma, el más grande símbolo que ha creado el hombre es el lenguaje escrito. ¿Por qué? Nosotros podemos tomar las letras de cualquier vocabulario y son un signo, o sea, son algo definido. Es una cajita que no le podés agregar nada porque es eso, pero la suma de letras nos da palabras. Esas palabras hacen referencia a objetos, a cosas, pero también transmiten muchas veces emociones. Por ejemplo, si yo vamos a tomar 4 letras. Las letras de la palabra amor. ¿Tá? Si yo lo tomara en inglés, el mismo sentimiento, el mismo significado, tendrían en ese idioma otras 4 letras. El valor intrínseco está en la suma de esas letras, aunque para los dos comunicantes, cada L sería una L, cada A sería una A, cada M sería una M. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos meternos en el mundo de los símbolos, es un mundo apasionante. Yo ingresé a él de una forma muy particular, trabajando en lo que es el diseño gráfico. Muchas veces, si intentás capturar la idea del cliente, hay veces que es algo específico, un logo, una marca, pero hay veces que el propio cliente quiere transmitir una emoción, te intenta dar esa información. Cuando vos decís, ¿de qué forma represento esta asociación o esta organización? En primer término, todo logo, todo emblema es un símbolo, pero también arranca como signo, o sea, algo definido. Ejemplo, voy a tomar, si yo tomo el símbolo del Rotary o si tomo el símbolo de los leones,
obviamente, uno va a la rueda, el otro va a un león, pero nosotros, los que conocemos qué es la organización, o sea, sus alcances, sus esfuerzos, las personas que están involucradas atrás, su misión y visión, convierte a esa institución en un símbolo. También lo podemos decir de instituciones religiosas, instituciones culturales, de, en donde haya pasado el ser humano colocó símbolos. O sea, son el fundamento de nuestra cultura. Claro, pero además los símbolos, Álvaro, tienen en sí mismo una carga de mucha memoria y de mucho significante y significado a través de generaciones, porque un símbolo creo que no se crea de la nada, es decir, es la aceptación, no sé, corregime si estoy equivocada, es la aceptación recurrente del reconocimiento que ese símbolo tiene para esa comunidad o para ese, no sé, Colectivo. civilización, colectivo. Es que lo que estás narrando es la identidad. Es cuando el símbolo es tan referencial que se convierte en una identidad. Si yo te hablo de la palabra pirámide, lo más probable es que tu mente corra hacia lo que es la civilización egipcia y esas pirámides, teniendo en cuenta que existen en otros puntos del planeta. Claro. Lo más probable que si estuviéramos acá interactuando con alguien de México y le nombramos pirámide, él en un momento, antes de pensar en Egipto, tal vez pensara en las pirámides mexicanas. Se va a Michoacán o alguna otra. Exactamente. Si nosotros, me encantó una cosa que dijiste, porque realmente Uruguay se vivió mucho lo que eran los colectivos culturales en la inmigración. Uruguay es un país extremadamente rico y extremadamente complejo, como todo país formado por inmigración y por mezcla de culturas. Entonces, una característica que tienen los símbolos es lo que se define como polisemia. ¿Qué quiere decir eso? Como hoy hablamos de las letras que en diferentes idiomas combinados diferentes tienen un mismo significado, de la misma forma un símbolo para diferentes culturas tiene diferentes alcances. Y eso que hoy estamos hablando en un mundo donde se está volviendo casi un lenguaje simbólico como son los emoticones de nuestros celulares, donde muchas veces no solamente el express, creo que pensás que el lenguaje está limitado y precisas mandar la imagen de ese emoticón. O ese ¿Sí? emoticón refleja más acabadamente lo que puede expresar en muchas palabras, y entonces es una síntesis. Exactamente, estás transmitiendo una emoción, un sentimiento, una experiencia. El manejo de los símbolos tiene casi un cariz iniciático. ¿Por qué? Porque el emisor, el que lo dejó en un lugar, el que lo presentó, ya sea un arquitecto, diseñador, artista, lo que tú sueñas, está tratando de transmitir algo que está cargado de subjetividad. ¿Por qué? Porque está abierto a todo el mundo y lo que él vivió, cada persona lo va a vivir a su manera. Cada Ejemplo, individuo. Álvaro, pone un ejemplo de esto. Un ejemplo, por ejemplo, una moneda o algo que sea fácil para nosotros Algo que identificar. sea fácil. Vamos a hacer un poquito de historia. Un poquito de historia para que veas una moneda cuánto peso tiene. Cuando vamos a llamarlo conquista, o la civilización, realizar la culturización de lo que era la América por parte de los españoles, necesariamente tenían que hacer lo que se denomina apropiación cultural. ¿Qué es eso? Tomar los símbolos y tratarles de darle una resignificación que hiciera que sus súbditos, indígenas, nativos, permutaran lo que ellos vivían. Y voy a un tema muy puntual.
la ceremonia de Corpus Christi, que se realiza la Iglesia Católica, en la cual tiene un símbolo muy definido, que es como un gran sol de oro, que se celebra en el entorno, en los primeros días de junio, se utilizó para sustituir la ceremonia que realizaba en Cusco, Perú, el pueblo nativo adorando al dios Sol, al dios Inti. Inti, Ahí ¿no? se realizaba todo lo que era esa gran ceremonia que al día de hoy se volvió a realizar en la parte cultural, mostrando esa tradición indígena, fue tomada y modificada. Pero no terminó ahí. Y ahora voy a poner un personaje muy particular, José de San Martín. Cuando José de San Martín hace su expedición hacia Cusco, él trae consigo un grabador que era mitad español y mitad descendiente de la realeza indígena. Ese grabador crea la primera moneda de lo que es el Río de la Plata, en 1813. Y hacen dos sustituciones. Hasta ahora el poder español utilizaba de un lado, al estilo moneda imperial romana, el rostro del rey, y del otro lado su escudo. San Martín, haciendo, como él dice, devolviendo el sol a los americanos como símbolo de libertad y de identidad, pone de un lado el sol y del otro lado el escudo patrio de las provincias del Río de la Plata. Ese sol de mayo, y ahí te empieza a redondear la idea, que tiene esos antecedentes tan mezclados entre religión y civilización de un pueblo diferente, termina como identidad de los patriotas de esta zona del planeta. Tanto es así que lo vemos reflejado en el sol de nuestro escudo nacional, en el sol de nuestra bandera, en el sol de la bandera de Argentina. Esa, como tú decías, una moneda era la forma más amplia de divulgación de una idea, y este símbolo patrio, este sol americano, este sol que reflejaba los ideales de revolución, libertad, iba de mano en mano en una moneda. Tanto es así que la primera moneda de Uruguay, que era pensada en 1830, iba a tener el cerro de Montevideo, un gorro frigio encima, y acá me iría qué significa el gorro frigio, por qué tal, y demás, ¿no? Pero no fue aceptado y se utilizó décadas más tarde, porque demoró, el mismo emblema del sol de mayo junto con lo que era el valor de ese peso. El escudo uruguayo recién lo pone en las monedas Oribe en lo que fue el gobierno durante el sitio de Montevideo, y ahí viene una interesante, fue la primera vez que se puso el escudo nacional dentro de una de nuestras monedas y que hoy es tan común. Como vemos, los símbolos nos rodean, nos acaparan. Exacto. Bueno, cuando uno de pronto recorre Montevideo, que está llena de símbolos, que está llena de símbolos, lo que nos hemos olvidado es de que son símbolos, no son adornos solo, no son piezas artísticas solas, sino que nos están, eso que decimos nosotros, nos están hablando. Están hablando, es como una síntesis de civilizatoria, cultural, en fin, que está ahí guardado. Por ejemplo, cuando uno pasa por el Palacio Legislativo, el otro día me mandó Virginia Real una maqueta del palacio que está arriba, en un lugar muy, muy lindo, una frase de la pesca que no es necesario, en latín, no es necesario pescar, pero sí, es necesario pescar, pero no vivir. Que a veces se puede tomar como que uno quiere, está llamando a la muerte o al final de la vida, y no, lo que está diciendo es que siga pescando, ¿no? Siga viviendo. Entonces, hay símbolos ahí en el palacio que son maravillosos. Mirá, el Palacio Legislativo entero es una joya simbólica. O sea, no tenemos los montevideanos, los uruguayos,
o no le hemos dado el tiempo necesario para sentarnos a mirar lo que es. Tiene símbolos visibles. Creo que en este momento me estoy recordando la cantidad de elementos, la cantidad de tradiciones a las que hacen referencia. Ten en cuenta que algunos de los escultores también hicieron el Duomo de Milán, o sea, las personas que estuvieron involucradas, porque recordemos que los símbolos son elegidos por personas a pedido de, pero tenemos la madre patria sentada en el medio, pero encima de ellos, de ella, está la espada de Damocles, el libro de la ley, las águilas imperiales al estilo república. Tenemos, no sé, cada uno, cada elemento, cada gesto que tiene los personajes que están en ese friso, llevaría horas de analizar. Es un monumento a la democracia, es un monumento a la república, es un monumento a la madre patria, que generalmente nosotros pasamos y miramos y admiramos por su monumentalidad más que por sus pequeños detalles. Cada ventana, cada pasillo, lo que tú decís se repite también en otros edificios emblemáticos. El Palacio Salvo, que se convirtió en un emblema de Montevideo, la fuente de la Plaza Matriz, si nosotros vamos, es un referencial que habla de la construcción de una sociedad respecto a la ciencia, el arte, la cultura. Podemos ir a otras fuentes como la que está en el Parque Rodó, con el escudo nacional antiguo, el que tenía los elementos de guerra, los trofeos de guerra y marina alrededor de ellos. El Palacio Legislativo tiene una característica, no está terminado. Hay 4 esculturas que todavía no se hicieron, que quedaron en espera, están dentro de esas maquetas, y si tú miras en la parte de delante donde iba la palabra Palacio Legislativo, no está escrita. O sea, tú puedes decir que fueron errores, podríamos cualquiera de nosotros pensar ello. Para mí creo que el ideal que significa, ahí tenemos que hablar que es un símbolo construido de multitud de símbolos. La democracia se sigue construyendo siempre, en ese lugar, en esas cámaras. Las esfinges que tienen en los techos, las cariátides, creo que es la más grande creación simbólica del Uruguay, está relacionada allí donde tú bien decís, y lo que me comentaba la frase, dice, navegar es necesario, vivir no lo es. Ese dicho nacido entre marinos es porque si no se navega no tiene sentido la vida para ellos. Entonces hay que pensarlo que muchos de esos escultores eran inmigrantes. Son los mismos que crearon después otras casas. Vos podés recorrer Montevideo y vas a encontrar casas referenciales en donde los artesanos muchas veces hicieron sus componentes a mano, uno por uno, son diferentes. Tú podés encontrar en los vitrales, es otra joya que tiene Uruguay que tiene que aprender a mirar, referencias, contrasentidos. Hay un vitral en una casa en donde es un barco que navega a contracorriente. Las velas están en contrario hacia donde avanza. En mi casa, qué lástima no lo podemos mostrar hoy, pero lo vamos a mostrar. En un momento es necesario mostrarlo, sí. Contá cómo es eso, un barco contracorriente. Hoy hablábamos del Sol de Mayo, que es un símbolo patriota, o sea, nosotros lo tenemos en lo que es el Teatro Solís, o Teatro de Solís. Esa es también otra gran historia para contar, pero era un emblema que identificaba a aquellos patriotas del Río de la Plata. Como bien decís, en tu casa hay un vitró, el cual representa un barco que tiene las velas henchidas hacia la parte posterior, está avanzando, como quien dice, hacia popa. Sin embargo, la proa está apuntando hacia lo que vendría a ser el pasado. Buscando una referencia a eso, en un museo de Buenos Aires hay un vitró muy similar,
o sea, podemos decir que el de tu casa y el de Buenos Aires son únicos, en la cual hablan de esos patriotas que, pese a tener sus raíces en Europa, el sol de la patria los llevaba a avanzar a este nuevo continente. Hagamos una salvedad, que tu casa pertenece a lo que fue la familia Arguibel, los cuales estuvieron involucrados directamente en lo que era la independencia americana. O sea, no es... Digamos que todo eso digamos, me entero, nos enteramos porque tú haces un estudio muy profundo de los símbolos y los escudos que de pronto estaban esparcidos en distintos lugares, y cuando yo consulto inclusive a los últimos que vivieron, o los primeros que vivieron acá, no conocían pero sí sabían algo de algunos patriotas, de algunas sectas o organizaciones secretas de primeras en el país. Sí, en tu casa, esa familia Arguibel estuvo vinculado. Era una familia que tenía sus raíces en Argentina, tuvo gran presencia aquí en Uruguay. Estaba vinculado con lo que era la masonería, con lo que esa pertenencia significaba en las logias patrióticas, en los más antiguos representantes de la familia Arguibel. Recuerda que inclusive averiguamos que uno de los hijos Arguibel, que fue a España, que estaba en Cádiz, en esas famosas logias de Cádiz, se encargaba de sobornar a las tropas para que vinieran a América y no pelearan, lo cual lograba bastante bien porque perdió toda su fortuna de esa forma. O el Arguibel uruguayo, que ya tenía otras vinculaciones con lo que era la creación de la nacionalidad uruguaya. También en tu casa, combinado, hay algunos elementos simbólicos religiosos muy interesantes que los descubrimos en su momento, como fue un ladrillo de la Puerta Santa de Roma, de San Pedro, lo cual desconocía que hubiera uno aquí, y fue muy interesante la búsqueda, y pudimos identificarlo, si tú bien recuerdas, en base a los símbolos que estaban grabados, porque realmente tú pasaste millones de veces a su lado, y para ti era un adorno simple y hasta Sí, sin connotación trascendente. yo creía que era la bula papal, fíjate, y entonces le di ese significado, pero nunca lo fui a contrastar con la verdad. Y ahí creo que tiene hasta los números, ¿verdad? Que dicen de qué año, ¿no? Sí, Era esa. ese Pío XI fue el Papa que lo utilizó para sellar la puerta de San Pedro, y fue Pío XI el que lo utilizó cuando eh, abrió de vuelta dentro de su papado, lo abrió antes, es cada 25 años, pero en el caso ahí, como fue un jubileo particular, lo abre antes, y ese emblema, ese símbolo, y acá entramos en símbolos y religión, abarca lo que significaría un elemento bendito, es una reliquia sagrada, lo que está en ese ladrillo en tu casa. O sea, no es simplemente, o sea, no es simplemente lo que está grabado en él, que tiene las armas de Pío XI, más las siglas de la fábrica de San Pedro donde lo hicieron, o sea, de la Basílica de San Pedro, sino que también tiene un sentido o un contenido espiritual que tiene una significancia para lo que es el colectivo católico muy, muy profundo. Digo yo, cuántos tesoros de estos habrá en el Uruguay, ¿no? Porque no se miraba, bueno, en su momento cuando se edificó, se pensó, en realidad los que lo hicieron sabían lo que estaban haciendo. Luego pasan los años y creo que ahí se pierde el símbolo y el sentido. El símbolo tiene que tener una intencionalidad. Es muy interesante lo que planteas por lo siguiente. Hay veces que en forma muy liviana se atribuyen simbolismos a cosas, a elementos arquitectónicos, en una forma muy liviana.
Simplemente porque es fácil. Cuando uno es tan fácil, a veces uno tiene que desconfiar. ¿Por qué? Porque el símbolo realmente escapa a la simpleza de la primera interpretación. Si es tan simple, es más bien un signo, es algo que define. No es algo que está, como bien dijiste al inicio de esta entrevista, un misterio. El símbolo lo que tiene, cuando tú lo colocas, es intencionalidad. Si tú recordás, y vamos a ir de vuelta al ejemplo de tu casa, todo el detonante fue un escudo. Un escudo que para cualquier persona hubiera sido un adorno en un mueble. O sea, no hubiera tenido mayor significancia de hicieron esta casa y la decoraron así. En esa punta de madeja empezamos a ver quién era el arquitecto, que estaba vinculado también a la familia, a uno de los que construyó el Teatro Solís, o sea, uno de los que, de ese conjunto de personas que también estaban vinculando a lo que era lo masónico, la familia a lo que estaba vinculada, recorriendo la casa, y acá podemos entrar en nuestros símbolos. Toda tu casa adquirió otro significado más allá del que le daba a tu familia. ¿Qué pasó? Esa intencionalidad, ese significado era puesto por los constructores en la década de 1920, por aquellos, la familia. Yo te dije muy bien que el escudo no tenía lógica que estuviera allí, no había lógica, ya habían pasado 3 generaciones y ese escudo estaba perdido. Alguien lo puso por algo, quería dejar marca de algo, eso es un símbolo. Intentó pervivir, después se pierde, se diluye en la historia, y a partir de esta resignificación, que no es una resignificación, o sea, más bien un redescubrimiento, accedemos a una intencionalidad. Cada uno de Si no nosotros hubieras tiene... entrado en mi casa, escucha, si no hubieras entrado en mi casa desde tu mirada, hubieras seguido siendo Argus sin velo, nada, una cosa muy linda y punto. Es que arrancamos por el estudio heráldico, que ese es otro mundo de símbolos. Hoy al principio te decía ¿No? que se ha El ido mundo. perdiendo el estudio de lo que es la simbología. Tuvo mucha mayor trascendencia en siglos pasados, obviamente. La cultura, las representaciones artísticas estaban demarcadas con un simbolismo, o sea, si ponían a una diosa griega, de la misma forma que está en el Palacio Legislativo, la patria está sentada de la misma forma que el monumento del Partenón de Palas Atenea. O sea, no es que, sí, es la patria, no, está sentada como una diosa griega de Atenas. O sea, tenés que tratar de entrar a compenetrarte con esa profundidad simbólica. Y no estamos hablando de algo subjetivo, personal, que me emociona, no, es algo que trasciende la historia porque es un simbolismo que marcó una cultura. Ahora bien, cuando las nuevas generaciones se acercan a la cultura del siglo XXI, nosotros tenemos una separación, un mundo que se convierte en unos y ceros, un mundo digital, un mundo simple donde se parece mucha simbología, pese a que los jóvenes con sus juegos manejan muchísima simbología, porque en los juegos está involucrado muchísima simbología, pese a que los modos de comunicación también están involucrados con una enorme cantidad de, como hablamos hoy, elementos simbólicos, pero el mundo arquitectónico, el mundo alrededor, se empieza a diluir. ¿Por qué toman gran valor las visitas patrimoniales? ¿Por qué el Día del Patrimonio en Uruguay sale tanta gente? Porque no va a mirar un edificio de cristales, va a mirar el Palacio Esteves, va a mirar el Palacio Legislativo. Cuando abrieron la terminal de trenes de AFE, fue la mayor visita. Cuando tú recorres Europa, ¿qué es lo que están haciendo? Están recuperando todo ese patrimonio simbólico. No es el edificio, es la construcción. Si tú vas a lo que es la Embajada de Francia, también es impactante lo que es recorrer.
esos lugares, recorrer esos edificios. Ejemplo, y casi como para terminar. Si tú, al día de hoy, y hay un tema muy puntual, se está invisibilizando lo que es el tema de la muerte, con cementerios donde es todo verde, todo pasto, todo parque. Pero si tú miras en el mundo, se está cobrando entrada para entrar a los cementerios del siglo XIX y principio del XX, porque son los reservorios más grandes de cultura y elementos de grandes artistas. Las iglesias, recorrer las iglesias. Hay una revalorización simbólica de lo que es el patrimonio. Ya va más allá del patrimonio económico. Ya es ese patrimonio que tiene su sentido y su esencia en lo que es la civilización mundial de todos los seres humanos. La humanidad deja sus huellas, ¿no? Yo he estado tentada a preguntarte el nombre de este programa, se me ocurrió que era el espejo, y bueno, ¿cuánta connotación tiene el espejo, no? El espejo, me hiciste pensar un segundo, el espejo tiene muchas connotaciones, hay muchas tradiciones vinculadas con el espejo. Bueno, en la literatura, Alicia a través del espejo, Alicia en el País de las Maravillas, el espejo de la reina mala en donde le hace preguntas, pero también es para algunos un reflejo de ese baño de plata que le ponen, es el ego, pero también en la antigua tradición simbólica y alegórica era la prudencia. Porque aquel que se conoce a sí mismo mirándose al espejo, sabe cómo actuar. Entonces, una de las más antiguas representaciones de la prudencia tiene un espejo en su mano. Mirá, yo lo que trato justamente, la idea, ¿no? Porque no lo pensé, bajó, es eso, ¿no? Cómo cada uno de ustedes, mis invitados, mis entrevistados, reflejan lo que son, ¿no? Y cómo enriquecen con ese reflejo a otros. Y eso es el sentido de este programa. Le agradezco muchísimo. El agradecido soy yo por este espacio, este tiempo, y realmente ha sido disfrutar, hablar de símbolos para mí es algo magnífico. Seguiremos en esto cuando tengamos para compartir pantalla y todo eso, para hablar de cosas concretas. Tú me vas a dar algunas lecciones sobre eso y lo vamos a hacer mejor. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.